Vamos a otra cosa, algo que seguramente a usted también le importa mucho. Hemos informado que un nuevo decreto descongeló las cuentas de la luz, lo que va a generar alzas de entre un 2,5% hasta un 16,5%, dependiendo del uso energético de los usuarios, también de la zona del país en la que estén y de la compañía de electricidad. Queremos conversar más al respecto. Nos acompaña para esto Humberto Verdejo, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago. Muchísimas gracias, Humberto, por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Una sola precisión, ya no soy el director, porque después me van a retar en la universidad. Ya, ¿cuál es el cargo hoy? Soy académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Ya, académicos, que muchas veces te entrevistamos como director. Pero bueno, lo importante que es la experiencia y que nos puedas explicar también desde esa experiencia, Humberto, ¿por qué están subiendo las cuentas de la luz o van a subir en el próximo ciclo de facturación? Primero me gustaría hacer un contexto bien general. Hay dos tipos de clientes dentro del sistema eléctrico, los libres y los regulados. Los regulados son los que están sometidos a fijación de precio y ahí están los residenciales y estamos nosotros. Entonces, este mecanismo de estabilización aplica a esos clientes, los regulados. ¿Qué pasó? En el 2019 se comenzó a socializar que efectivamente la tarifa de los regulados tiene tres componentes: generación, transmisión y distribución. La primera, que es la generación, que es el costo de la energía, pesa un 70% en la cuenta y esa se actualiza cada 6 meses. En esa época se venían produciendo alzas sostenidas y que, producto del estallido social, el gobierno de la época decidió implementar una ley que la estabilizara, pero para todos los usuarios regulados, independiente del nivel de consumo. Esa ley no funcionó de la manera que se esperó y el año pasado, de manera muy apresurada, fue necesario legislar nuevamente y se implementó la segunda ley que se promulgó en agosto, que estabiliza las tarifas, pero ahora por nivel de consumo de energía. Y eso significa que quedó establecido así: para los usuarios que consumen hasta 45.000 pesos, las alzas van a ser muy suavecitas. Promedio de cuenta. Promedio de cuenta. Ya. De 0 a 350 kWh, que equivale hasta 45.000 pesos, se actualiza muy suavecito, menos del IPC. Y ahí está el alza chiquitita que tú mencionabas al inicio. El segundo tramo va de 45.000 pesos a 65.000 pesos, que son entre 350 y 500 kWh. Y el promedio, digamos, que establece el decreto tarifario está en torno al 10%. ¿Ya? Y sobre los 500 kWh, que son sobre 65.000 pesos, el alza está en torno al 16-18%, dependiendo de la comuna. Ya, entiendo que el grueso de los usuarios está en el primer tramo. Por lo menos eso se ha explicado, que el 90% de los clientes tendría un gasto inferior, un consumo inferior de 350 kilowatts y por lo tanto tendría la menor alza dentro de todos estos tramos, que son 2,5%, digamos. Exacto. Ahora, ¿qué tan fácil, qué tan difícil es que una casa promedio en Chile se pase de esa barrera, de ese techo de los 350 kilowatts? Esos 350 kilowatts, en el fondo, ¿qué permiten? No sé, que yo en mi casa tenga un refrigerador, un hervidor, pero ahora viene el invierno, me tengo que calefaccionar, viene el invierno y tengo que prender la luz más rato. ¿Qué tan débil o no es ese techo? Es correcto. Como tú bien dices, hay una estrategia del gobierno de poder sacar los combustibles fósiles y reemplazarlos por electricidad. Entonces, indudablemente, todos usamos mayor electricidad en el día a día. En el verano, el aire acondicionado. En el invierno, la calefacción. Entonces, ese umbral efectivamente es muy fácil de superar. Cuando se legisló la ley, el primer tramo era 250 kWh. Y en la discusión se demostró que es muy fácil superar los 350. O sea, ahí era peor, en el fondo era menos gente la que iba a pagar. Exacto. Menos. Ya. Sin embargo, de acuerdo a los datos del Ministerio y de la Superintendencia, esta ley protege cerca del 90% de los usuarios residenciales. Si el sistema tiene cerca de 7 millones de usuarios, entre regulados y residenciales y la empresa, el 90% está protegido. Entonces, desde ese punto de vista, la ley quedó estructurada de tal manera de focalizar. Ya, pero perdón, también hay diferencias por la ubicación geográfica donde uno esté, ¿o no? Es correcto. O sea, si uno dice a la mayoría, que es el 90% de los usuarios, debería subirles un 2,5% porque no se pasan de este umbral de los 350 kilowatts, inevitablemente yo pienso que en el sur deben estar mucho más perjudicados que en el norte, por ejemplo, pensando en el consumo energético, por calefacción, por luz, porque obviamente son lugares más oscuros, tienen menos horas de luz natural. ¿Eso también se debería dar en esa lógica? Sí, es correcto. Las tarifas no son las mismas en diferentes comunas, pero las variaciones no son tan altas, porque cuando se implementó el mecanismo de licitaciones que asegura que los usuarios residenciales o los regulados
tengan una tarifa más o menos estándar, no se producen mayores distorsiones. Por eso es que se dice que para bajo 350, independiente de la ubicación geográfica del país, el alza va a estar hasta ese valor. El Ejecutivo dice 2,5, nosotros decimos 3%, no sabemos cómo cada uno hace los números o los promedios de acuerdo a las condiciones y supuestos que tiene, pero en el entendido que un 2,5, bajo 350 kWh, que son 45.000 pesos, el consumo o la cuenta no debe subir tanto. Pero yo me imagino que en el sur debe haber menos gente en este rango inferior de consumo y debe haber más gente que consume más que en otros lugares, por ejemplo, en el norte de nuestro país, pensando como en las condiciones para vivir. Correcto. Gran parte de los clientes residenciales están en la zona urbana. En este caso, la zona central, Valparaíso, Santiago, en el sur Concepción, en el norte La Serena, Antofagasta. Efectivamente, ahí están los principales. Pero la tarifa igual considera dentro de su estructura una protección para los usuarios residenciales que están fuera de la zona urbana. Entonces ellos también van a tener esa alza. Lo importante y lo particular acá es que para los consumidores sobre 500 kWh están las pymes. Pues, ya, pero espérame, antes de saltarnos ese tramo, porque tú me dijiste que el techo de 350 kilowatts, que es en promedio una cuenta... Kilowatts hora. Que es en promedio una cuenta de 45.000 pesos, es correcto. como fácil de que se traspase, porque, obvio, la vida nos obliga un poquitito a ir utilizando más energía y cada día se requiere utilizar más cosas que funcionen con electricidad. Después viene un segundo techo. Sí, el segundo tramo. Que son 500. No, son el segundo tramo de 350 hasta 500. Ya, por eso, ese es el segundo correcto. techo, digamos, los 500. Y ahí el alza debería ser en torno a un 10%. 10-11%, exacto. ¿Y qué tan fácil o difícil es superar ese segundo techo? Porque en el fondo me imagino que lo que va a ocurrir es que muchos que hoy día pagan 45.000 vean el alza más baja, pero muchos que están como en el límite se puedan pasar y vean que entonces el alza va a ser de 10%. Pero saltarse al último tramo, ahí ya es más complejo. Son casas más grandes, mira, son pymes, me decías ahí tú. está la discusión, porque efectivamente, ¿qué significa 350 kWh y qué significa 500 kWh? Ya, si tú utilizas la estufa eléctrica 6 horas al día, en un mes fácilmente superaste los 350 kWh. Si tú a eso le incorporas el uso intensivo del escaldazono, por ejemplo, o del hervidor, tú fácilmente superas los 500 kWh. Y si más aún incorporas aire acondicionado, ya la situación, superaste los 500 kWh. Ya, chuta, pero entonces es difícil enfrentar como la época de calefacción, de invierno, digamos, donde mucha gente, tú nombraste dos cosas, calefacción, y ni siquiera calefacción, una estufa me dijiste. Una estufa. Que a veces hay más de una estufa eléctrica, más el escaldazono, que es algo que se ha ido como masificando, y tú me dices que ahí es posible incluso pasar el segundo techo. Es justamente, exacto. Que son los 500. Exactamente. Y por otro lado, tienen las micropymes, que son los negocios de barrio. Espérame. No, es que no nos cambiamos todavía, Humberto, porque me interesa como entender cómo esto se aplica a cómo vivimos. Porque esto me parece bien revelador. Tú me estás hablando ni siquiera de un consumo energético de cosas tan raras ni tan poco habituales, son cosas súper habituales, a las que además hay que sumarle los electrodomésticos habituales. Exactamente. O sea, el refrigerador, el hervidor, que entiendo que consume mucho. Cada día tenemos más computadores, cada día cargamos más celulares, porque hay más celulares que personas en el país. Por lo tanto, tú... ¿crees que está bien cuantificado que el 90% de los clientes va a estar en el tramo más bajo o podría ser que eso esté mal calculado y haya más clientes en los tramos superiores, digamos? Fue una discusión que se dio, pero los 350 kWh serían bastante razonables si pensásemos en una estación de verano, donde no utilizamos calefacción, donde utilizamos menos el hervidor. Pero justo esto coincidió que llegamos al invierno. Y la ley establece que los cobros van a ser mensuales en función del tramo de tu consumo de electricidad. Entonces, indudablemente, a pesar de que se diga que el 90% está protegido, no me cabe duda que van a haber usuarios que pensaron estar en el tramo 1 de los 350, pero probablemente van a quedar en el tramo 2. Y perdón, ¿cómo se estima el consumo que hace una casa? Porque ahí también hay una discusión. Me podrían tomar los meses de verano y mi consumo sería inferior, lo que se usa mucho para la tarifa del sobreconsumo. Pero también, si tú haces una visión más larga, en el fondo mi consumo va a ser mayor porque me vas a estar incorporando el invierno donde todos consumimos más. ¿Cómo me van a calcular el cuánto yo gasto para saber en qué tramo estoy y por lo tanto cuánto me aplican de alza? Por tu consumo, por la lectura que tenga el mes. Si tu lectura del mes a mes. Es mes a mes, así que establecido la ley. Entonces, es probable que tengas una movilidad de tramo, que en algún momento está bajo los 350, pero probablemente por los argumentos que tú planteas, uno puede caer en el tramo 2. Entonces,
La pregunta que tú dices es una consulta que reiteradamente se ha dado en el fondo. ¿Cómo cuantificamos, por ejemplo, una canasta básica eléctrica? En el fondo, ¿cuáles son los kilowatt hora básicos que debe tener una vivienda para estar, por ejemplo, sobre el límite de la pobreza? Entonces, la teoría o la historia decía que eran los 180 kilowatt hora. Pero 180 kilowatt hora es nada, puesto por todos los artefactos que tú mencionas. Entonces, los números que nosotros manejamos es que un consumo normal, una casa estándar en condiciones de verano, debe consumir por lo menos 280 kilowatt hora en verano, sin tener aire acondicionado. Porque si tiene aire acondicionado, indudablemente los consumos suben. Y piensa que a pesar de que la gente le cuesta tener las lucas en el mes a mes, hacen la inversión en aire acondicionado para el verano y ahora hacen la inversión para calefacción en el invierno. Entonces, de una u otra manera, estos números, en el momento de la discusión parlamentaria, creo que debiesen haberse, el techo debió haber sido 500. Esa era mi sobre postura todo en cuando su hay una momento. invitación también a migrar a energías más limpias. Justamente. Porque en el fondo antes en las casas era la estufa parafina. Exactamente. Pero también tenían todo un tema de la contaminación intradomiciliaria. Bueno, y en otros lugares en el sur la leña. Y muchas veces se invita a la gente a cambiarse a energías más limpias y ahí la electricidad es una súper buena alternativa, pero por lo que entendemos sale bastante caro, digamos. Pero se puede subir bastante el consumo del hogar. Pero sin perjuicio tampoco hay que ver todo negativo. Porque indudablemente en su momento el ministro de la época estableció no subir mucho el límite porque se iban a dejar dentro del beneficio a personas que no lo necesitaban. Claro. Entonces, indudablemente ahí hay una tarea que hay que hacer de poder cuantificar y hacer un catastro. Como existe el registro social de hogares, debe existir un registro social eléctrico para poder identificar efectivamente quiénes son los que requieren este tipo de ayudas. Ya, pero aquí otra vez, al igual como pasa con otras estratificaciones y el registro social de hogares, uno se pregunta cuál es el corte dentro de aquellos que necesitan y aquellos que no, porque siempre hay una gran clase media que dice, se presume que yo no necesito, pero tengo mucho gasto. Justamente. Aquí hay un tramo que es el más alto, que está sobre ese techo entonces de 500 kilowatts hora, que son los que tú has dicho, y que en promedio es una cuenta de 65 mil pesos. Ya. Esa gente que está sobre ese consumo, es gente muy adinerada, son casas muy grandes, en las casas, después hablamos de las pymes. Es gente que tiene, no sé, 4 refrigeradores o igual puede ser una persona de clase media, pero que tiene un consumo mayor por distintas razones. Efectivamente, de acuerdo a los datos del gobierno, cerca de 300.000 usuarios residenciales que consumen sobre 500 kilowatt-horas. Y ahí la duda y el misterio es si son personas con muchos recursos, si son familias que comparten un medidor, Claro. o si son familias que efectivamente tienen muchos hijos y si tienen 3, 4 hijos en invierno necesitan utilizar 2 o 3 estufas. O han hecho el esfuerzo de comprar aire acondicionado y sistemas de calefacción que tienen de costo de inversión alto. Entonces, indudablemente, ahí hay una nebulosa que no está claro. Ahí lo transparente totalmente. No existe una metodología para poder identificar ese grupo. Ya, y como en todo pasa, también están las mansiones, que obviamente ocupan mucha plata. Exacto. Y que esta alza de 16% básicamente no les importa. Entonces, es como un corte más amplio, digamos, donde no podemos estratificar tanto. Tú me hablaste harto de las pymes. Las pymes, uno presume que todas estarán sobre este techo de 500. Efectivamente, por definición, por el hecho de la cantidad de artefactos que usan. Un almacén de barrio tiene por lo menos una congeladora, tiene un refrigerador, tiene una cortadora de cecina. Las panaderías de barrio han tratado de migrar a eléctrica, entonces indudablemente ellos sí o sí van a consumir sobre 500 kilowatt-horas. Y a ellos en esta pasada la tarifa les va a subir un 16%. Ya, ahí sí que pudiera haber una política pública que en este caso no se aplica, porque muchas veces se pone como un enfoque pro pyme en un montón de políticas públicas que se discuten, proyectos de ley, etcétera, pero en este caso eso no corre. O sea, ¿no tienes un estatus especial por ser pyme? No. Indudablemente en la ley quedó un ápice de poder identificar a las pymes, pero desde el punto de vista reglamentario no se tiene certeza cómo se va a hacer. E indudablemente ese grupo hay que ayudarlo. ¿O de qué manera? Uno pudiese pensar en un FOGAPE eléctrico, pero eso implica recursos del Estado. O en segunda instancia, evaluar la posibilidad que esos usuarios puedan negociar su tarifa eléctrica de la misma forma como lo hacen los grandes clientes. Que eso es una discusión que viene el año 2019, de poder darles la posibilidad que opten a una tarifa diferenciada. Pero indudablemente es decisión del Ejecutivo avanzar en esa línea, pero pudiese ser una alternativa que en este contexto hay que evaluar teniendo en cuenta
que el próximo decreto tarifario viene con alzas mucho mayores para ese segmento de usuarios. ¿Quiénes son los no regulados que quedan fuera de estas alzas? Son aquellos, quedaron fuera de este mecanismo de estabilización, son los clientes libres, aquellos que tienen potencias conectadas sobre los 500 kWh, potencia conectada sobre los 500 kW, sin la H, y tienen la posibilidad de negociar directamente con un comercializador el precio de la energía. Ya, ¿y eso es justo? O sea, es así que estableció la ley. No haría un juicio de valor. Lo que sí, el juicio de valor que podría hacer que esa ley es tan antigua que quizás es tiempo de pensar en modificarla y hacer una actualización que podría ser un beneficio para este grupo de usuarios sobre los 500 kWh que requieren sí un apoyo para las alzas actuales y las que vienen. Eso, a mí quería ir a las alzas que vienen, porque estas son las primeras alzas, pero deberíamos seguir viendo alzas. El mecanismo que se aprobó en agosto del año pasado rige hasta el 2032, más o menos. Entonces, el primer tramo tiene alzas muy suavecitas hasta el 2027. El segundo tramo tiene alzas un poquito mayores hasta el mismo periodo de tiempo, pero el tramo de los sobre 500 kWh deja de estar protegido en el próximo periodo tarifario y ellos van a valor real. Ah, o sea, ahí va a ser más grande el alza que van a tener aquellos que estén por sobre los 500 kWh. Sí, dado que salen del proceso de estabilización, ellos van a pagar lo que efectivamente dicen pagar. Y eso implica que en el próximo decreto hay un alza importante, que puede ser varias veces lo que les va a subir ahora, y después viene una bajada, una disminución en los años siguientes, pero viene un escalón importante para ese grupo. Claro, nos explicaban esta mañana desde las empresas de electricidad que el alza hubiese sido en este caso de un 40% en caso de que no se hubiese aplicado este sistema de estabilización. Sin ley, el alza hubiese sido un 45%. Ya, y eso se podría pensar entonces en las próximas alzas para ese grupo sobre los 500, sobre este segundo techo, porque tú me dices que ahí no va a operar ya este fondo de estabilización. Efectivamente, el alza va a tener ese piso. De ahí hacia arriba les va a subir la tarifa para ese grupo. Ya, y esas personas no tienen forma de negociar directamente como sí lo hacen aquellos que están no regulados. Eso es lo que presentaron algunos senadores a la Comisión de Minería y Energía, una alternativa al gobierno que se les dé la posibilidad de negociar. No todo el mundo, pero por lo menos las pymes. ¿Y eso va a depender de una ley o puede depender de la voluntad de las empresas? No, en el fondo, ¿cómo ese grupo accede a ese Para hacerlo beneficio? eficiente y en el corto plazo, ahora depende de ley. Es un proyecto de ley. Tiene que ser presentado por el Ejecutivo o los parlamentarios. Ya, vamos a ver lo que hace el Parlamento al respecto. A mí me queda bastante claro lo que pasa con estas alzas que obedecen al tema de descongelar las tarifas. Exacto. Que venían post-estallido social. Pero también me queda la inquietud de lo que viene ahora, que es también el cálculo del sobreconsumo, que yo me imagino que es otra alza que vamos a tener respecto de lo que hemos estado pagando durante el verano. Exacto. Y ahí me gustaría un poco que habláramos, Humberto, de cómo se calcula ese sobreconsumo. Porque claro, la diferencia de lo que uno requiere y necesita usar entre el verano y el invierno es notoria. Y pasa lo mismo en el agua, que se hace justo en el ciclo contrario. Digamos. Sí, en términos, para tratar de ponerlo en términos bien sencillos, para saber el límite de invierno propio de cada casa, lo primero que hay que hacer es tomar los meses de verano, incrementarlo en un 20%, y eso compararlo con 350 kWh. El mayor valor de esos dos es el límite de invierno. Entonces, si el usuario consume sobre 430 kWh, la diferencia entre su límite de invierno y 430 kWh es lo que va a pagar, digamos, de sobreconsumo. Y eso es más caro. Sí, tiene un costo de energía mayor. Hay un castigo. Exactamente. Hay un castigo por haber sobreconsumido. ¿Y quién no sobreconsume? Disculpa. Porque en el fondo es evidente que en todas las casas en verano tú vas a gastar menos electricidad que en invierno. Bueno, salvo los que tienen aire acondicionado a lo mejor, que ahí gastan más. Pero una casa normal gasta menos en verano que en invierno. Una casa normal gasta menos en verano que en invierno, pero insisto, el tema, la estufa eléctrica es el problema acá. Y es lo más fácil de utilizar para calefaccionar. Entonces las estufas van a disparar el consumo y si supera los 430, sí o sí la gente paga el límite de invierno. Ya, el sobreconsumo. Entonces, ¿cuánto es lo que se paga cuando el consumo supera los 430? De ahí en adelante la gente empieza a pagar. Ya, pues te queremos agradecer, Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, por habernos ayudado a entender un poquitito más esto, que obviamente no viene bien, o sea, nadie va a estar contento. Ahora también entender que es parte de pagar lo que no se había pagado, digamos, y de transparentar el sistema. Exactamente. Si no podría ser peor, podríamos estar hablando de alza 45%, entonces en el corto plazo hay una solución que no es la mejor, pero de una u otra manera
es una solución para el gran problema que tenemos de no transparentar las tarifas eléctricas. Ya, para quedarnos con el vaso medio lleno. Tal cual. Que te vaya muy bien y que tengas un buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos.